A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 10, ¿ok? Del 1 al 6. Pero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo, yo que presenté ciertamente soy bajo entre vosotros, mas ausente soy confiado entre vosotros. Ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Hasta ahí nada más, ¿ok? Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé entendimiento en su palabra, ¿ok? Vamos orando y diciéndole al Señor: bendito Dios, tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres bueno y misericordioso. Tú eres, Señor, santo. La sabiduría, nosotros somos, Señor Jesús, muy limitados y por lo tanto necesitamos tu intervención en nosotros. Que ilumines nuestra mente, ilumines nuestro corazón. Que tú, Señor, nos des, Señor, la disposición de recibir, de quitar dentro de nosotros nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, todas aquellas cosas, Señor, que nos impiden retener tu palabra, entender, Señor, tu palabra. Te ruego, mi Dios, que unjas los oídos de mis hermanos y así también, Señor, unjas mis labios para expresar tu palabra. Señor, rogamos que tu bendición sea sobre nosotros. Te lo pido en tu santo y bendito nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Dios. Miren, hay varias cosas que son importantes que las miremos aquí y es algo que no debemos de enfocarnos bien, ¿ok? Ahorita vamos a leer por una razón muy importante, de que para nosotros se nos hace bien fácil salirnos de el mundo espiritual y reducirlo todo a lo que oímos o a lo que miramos, oímos y sentimos, y perdemos el concepto de lo que no se ve. El apóstol Pablo nos dice aquí en estos versículos, voy a leer el versículo 2, que nos dice así: ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos. ¿Okay? Lo añade, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Okay? Que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Podemos entender, decir, que hay algunos que piensan que como nos miran, nos juzgan, o sea, piensan que nosotros andamos en la carne. Está hablando el apóstol Pablo. Pero Pablo no menciona aquí un tipo de reprensión o de decir cuídense de aquellos o etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no reduce su expresión solamente a los sentidos naturales, o sea, al humano, sino que ya en los versículos subsiguientes, okay, nos dice esta expresión, porque pues aunque andamos en la carne, okay, haz esto, andamos en la carne, estamos en la carne, pero nos dijo en el versículo 2, algunos que nos tienen como que si anduviésemos según la carne. Andamos en la carne, pero no actuamos conforme a los efectos pecaminosos de la carne. ¿Por qué? Porque una de las expresiones que añade es esto, ¿ok? Que no militamos según la carne, o sea, que no contendemos, no peleamos, no actuamos, no reaccionamos, no hacemos conforme a lo que son los efectos de la carne. Aunque estamos en la carne y algunos nos juzgan como que si andamos en la carne, ¿ok?
nos fuimos encomendados en la carne, pero no andamos en la carne o no peleamos conforme a los efectos de la carne. Decía, ¿por qué es importante esto entenderlo? Porque nos es muy fácil cuando no caminamos en Dios o no estamos fuertes en Dios o vivimos una vida sin separar lo que es de Dios. Porque uno de los problemas que tenemos como cristianos es que mezclamos lo de Dios con lo de afuera. Hay una mezcla y a todo le llamamos razonamiento. Ok, yo pienso y creo y razono, pienso y creo que no está mal. Yo pienso, opino y digo que no está tan mal. Y mezclamos entre lo que es espiritual con lo que es del mundo. Okay, sacamos nuestros propios razonamientos, nuestras propias conclusiones y hacemos una mezcla entre lo que es la Escritura y lo que yo quiero que la Escritura diga. Entre lo que es la Escritura y lo que yo quiero y pienso que así sea la Escritura. Por eso miramos nosotros ahora muchos movimientos de tipo cristiano que usan la palabra de Dios, pero los razonamientos que tienen conforme a la palabra no engrana con la veracidad de la palabra, pero usan la palabra y para justificar voy a decir así, una regla que tienen o acciones que se mueven a través de ello. Y por eso miramos también dentro del ambiente llamado cristiano muchísimo liberalismo. Entonces, no se puede hacer una diferencia entre lo que es y lo que no es. ¿Por qué? Porque ahorita hay una mezcla. Y nos olvidamos que estamos en la carne, pero no debemos de andar conforme a la carne. Entonces, si no estamos en la carne y no debemos de andar conforme a la carne, quiere decir que entonces hay un conflicto interno. Estoy en la carne, pero yo no quiero caminar conforme a la carne. Porque la carne me impulsa ¿a qué? A razonar. Pero razonar conforme a mis propios conceptos, mis pensamientos, mis ideas. El yo pienso y yo creo. A lo mejor sí, a lo mejor no creo que está tan mal. Y cuando miramos en lo interior que está mal y tenemos temor de preguntar, porque no queremos que se nos quite ese razonamiento. Porque eso es lo que nos dicen, va a ir en contra de lo que nosotros ya pensamos y creímos, porque nos gusta lo que razonamos. Y estamos de desacuerdo con la declaración completa y amplia de la palabra de nuestro Dios. Y no debe de ser así. Entonces decía, si es el cuidado de no separar, o voy a decir así, de no mezclar lo que es de Dios con lo que es del mundo, con lo que es de nosotros. Y no digo solamente en las acciones que hacemos afuera, sino con nuestra propia manera de pensar. Nuestra propia manera de actuar, de creer, nuestra propia manera de hacer las cosas, nos pueden llevar a tener bastantes turbaciones mentales, emocionales y lo más dañino, espirituales. Por eso es que tenemos que tener cuidado de, estamos en la carne, aquí estamos, que andamos en la carne, pero no debemos de andar conforme a la carne, ¿ok? Porque aún Pablo reprende a los romanos cuando les dice que algunos están en Cristo, ¿ok? Pero están en Cristo, pero andan conforme a la carne. En el capítulo 8 del libro de los Romanos nos dice así, ahora pues, en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, pero estamos en la carne. Entonces, si estamos en la carne, no andamos conforme a la carne, entonces nos encontramos que hay un conflicto interno en nosotros mismos. Y el conflicto interno que podemos decir es que tenemos que entender algo que el apóstol Pablo añade en el versículo 4. El entender que no debemos de accionar o de actuar conforme a los efectos de nuestra propia naturaleza. No solamente cuando se trata de ira, de coraje, de venganza, pero aún actuar de nuestros propios razonamientos, nuestros propios pensamientos. Nunca, la palabra de nuestro Dios nunca es torcida tomando algo de afuera, sino de la misma palabra de nuestro Dios se tuerce. ¿Y cómo se tuerce? Bajo un razonamiento, un idealismo, bajo un pensamiento, y se forma el pensamiento que está no arraigado a la realidad de la palabra de nuestro Dios.
Y es donde tenemos que tener cuidado, donde es un razonamiento de nosotros que parece que es bueno, pero no tiene veracidad en la palabra de nuestro Dios. Y no nomás digo en cuestión de un razonamiento digamos, nuestros hermanos, que comúnmente se conoce como los miembros de las congregaciones, pero aún entre los mismos líderes y pastores, que se puede tomar una expresión en la palabra de Dios y no se dice lo que es la palabra. Se dice un razonamiento que no tiene fundamentos o bases bíblicas y que ocasiona un comportamiento dentro de las congregaciones que no se sabe si es de Dios o no es de Dios. Hay una mezcla de entre convivencias, modas, actitudes, comportamientos, donde no se puede distinguir si es una congregación cristiana o si es un ambiente social. Todo lo que se puede catalogar, darle la categoría como cristiano por el hecho de que se lee la palabra de nuestro Dios, pero no tiene ninguna base o enfoque en la palabra, porque acuérdense, el efecto se echa de ver en las acciones. ¿Okay? La palabra de nuestro Dios ocasiona dos cosas. ¿Okay? Te hace feliz, ¿okay? Y no hay duda, la palabra de nuestro Dios no podemos decir nosotros que la palabra de nuestro Dios, porque la palabra nos dice que no añade tristeza. Cuando estamos en la palabra y se nos añade la tristeza, ¿cuándo que me lleva la tristeza? Es porque nuestros razonamientos no concuerdan con la veracidad de la palabra de nuestro Dios. Queremos sacar conclusiones, ¿ok? Y nuestra conclusión es: yo pienso, yo creo, yo acciono basado a la escritura o basado a mi razonamiento. ¿Sí me están entendiendo? Entonces tenemos que tener cuidado de no caer nosotros en nuestros razonamientos carnales. ¿Por qué digo yo carnales? Porque un distintivo, cuando es un razonamiento carnal, siempre se aplica en lo personal a un sentido favorable. O sea, te hace sentir bien. Yo pienso y creo, te hace sentir bien. Y te quieres sentir bien. Y aunque entiendas que estás mal y sabes que está mal, pero ese razonamiento te hace sentir bien. Y prefieres mejor quedarse uno en el razonamiento que buscar en la veracidad de la palabra si estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto. Porque la palabra de Dios va en contra de los efectos de nuestra propia naturaleza, o sea, de nuestra carne. Y nuestra carne siempre va a estar siendo afligida, ¿okay? Macheteada continuamente por la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no se asiente en nosotros los efectos de la carne y nos lleven cautivos a la ley del pecado. Por eso la palabra de nuestro Dios continuamente está macheteándonos, ¿qué? En la carne, o sea, en los efectos pecaminosos de nuestra propia carne, ¿ok? Nuestras conclusiones, nuestros razonamientos. Mire, si nosotros nos ponemos a pensar cuántas veces la palabra de Dios nos llega en lo interior, pero rechazamos la palabra y mejor recibimos un razonamiento. La palabra es clara, pero sin embargo nos detenemos a la palabra y no creo que esté tan mal. Yo creo que sí está bien. Pues también allá, pues también fulano, y también es cristiano, y también allá leen la palabra, y también allá, y también allá. Y todo lo que está buscando son, ¿qué? Pretextos para justificar sus razonamientos y evadir así el efecto de la palabra de nuestro Dios, que vuelvo a decir, nos hace sentir mal, ¿ok? Al hombre, a lo que es la carne, pero en el espíritu nos da alegría. ¿Por qué? Porque queremos caminar en el espíritu, queremos caminar en Dios, y caminar en el espíritu va en contra de tu carnita, 100% en contra de tu humanidad. Y la carne se opone lo uno con lo otro para que no hagas lo que conviene, ¿ok? Y siempre va a estar ese conflicto. Ahora, es duro, ¿ok? Cuando nosotros queremos mezclar lo de Dios con lo de la carne. Pero si nos dejamos llevar por la unción de Dios, es tan fácil que podemos mirar lo inexplicable en las acciones y comportamientos de hombres que en el principio de la iglesia, ¿ok?, que estuvieron dispuestos a ser azotados.
¿Cómo es que estuvieron dispuestos a ser azotados? Porque no era un ideal, era la veracidad genuina de la palabra de nuestro Dios. ¿Y por qué aguantaron? Porque no caminaron en la carne, sino caminaban en el Espíritu. No había esa mezcla entre lo uno y lo otro. Una de las primeras sectas que en la historia de la iglesia se mencionan es Simón el Mago, porque él no se le fue dado por Dios como a Pedro y a los discípulos, a Felipe, que pusiesen las manos sobre los hermanos y recibiesen Espíritu Santo, o con manifestaciones sobrenaturales. Pero él, habiendo practicado las artes mágicas y habiéndose entregado al Señor, se sintió decepcionado porque Dios no le dio lo que él esperaba que recibiese. Al grado que Pedro le dijo: hey, lo que pides pues es de condenar, ¿ok? Tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios se compra con dinero. ¿Y qué es lo que quiso? Mezclar lo de él hacía con lo espiritual. Y la historia da razón que fue uno de los primeros que surgieron con una nueva religión dentro del cristianismo, mezclando lo que oyó y oía de los apóstoles con sus artes mágicas. Bueno, porque se mezcló lo uno con lo otro, ¿ok? Y tenemos que tener nosotros cuidado, más en este tiempo, de no mezclar. O le entramos o no le entramos. O eres espiritual o no eres. O nos determinamos a un 100% entrarle y buscar a Dios, o mejor zafarnos. Creo que cada día se está llegando más el tiempo donde el Señor nos dice: el que es limpio, límpiese más, y el que es sucio, ensúciese más. O sea que ya no podemos nosotros jugar con nuestro pensamiento, ya no debemos de razonar, sino de mirar la palabra, tomar la palabra y vivir conforme a la palabra. El inicio se hace difícil porque cualquier cambio de nuestra actitud y nuestros comportamientos no son fáciles. Pero cuando nos dejamos guiar por la unción de Dios, aunque es difícil, somos exitosos. Y ya cuando podemos dar ese paso iniciativo, brincar esa barda de iniciativa, decir: ahora sí, voy a caminar en Dios. No es difícil. Uno dice que el caminar de Dios es bien difícil. ¿Cómo es difícil? No es difícil. ¿Por qué digo que no es difícil? ¿Por qué? Si es difícil cuando estamos claudicando en dos pensamientos, cuando le entro o no le entro, voy o no voy, o cuando no nos fortalecemos espiritualmente hablando en el Señor, cuando nos fortalecemos con la palabra, con orar y con la oración y el ayuno. Es fácil el caminar con Dios, pero tenemos que dar La mayoría de los hermanos que batallan para servir a Dios están claudicando en dos pensamientos. Esa inconsistencia y entrega total a un 100% en Dios es lo que batalla. No es el camino del Señor, es su inseguridad en sí mismo y su falta de un 100% determinarse. Cuando nos determinamos 100%, le aseguro que no es difícil. ¿Por qué digo que no es difícil? Porque miramos hombres y mujeres que aguantaron todo, y si hubiera sido tan difícil no hubiesen aguantado. Pero es fácil, ¿por qué? Porque el Señor mismo nos dijo que ligera es su carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿cuál es el punto de lo difícil? Es el claudicar. ¿O le entro o no le entro? ¿Estoy o no estoy? ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? Y se pone uno a claudicar, y cuando ya está abajo y quiere llenarse de Dios, qué difícil es buscar. Qué difícil. No es difícil. Lo que pasa es que el descuido, y se llenó de tantas modalidades que se le hace caminoso. Pero dijo el apóstol Pablo: si nos quitamos de todo carga de pecado, el camino de Dios es ligero. Pero no podemos nosotros caminar livianamente si claudicamos en dos pensamientos. Si estamos bajo le entro o no le entro, estoy o no estoy, sí es muy pesado. Es demasiado pesado si no te determinas.
Pero es cuando yo de mi parte miro hermanos que están batallando, yo no digo que están batallando. ¿Qué es batallar? Si razonamos y somos un pensamiento, yo batallo, ¿qué estás batallando? Batallas el no dejar tu mugrero, tu pereza, lo que queramos ser. Batalla por no dejar su porquería. Y luego cuando ya está lleno de mugrero, le echa la culpa a Dios de sus marranadas. Sí, quien se cómoda, pero es una realidad. Y no podemos echarle la culpa a Dios de nuestras marranadas, de nuestra falta de entrega y de determinación a Dios. Pero cuando nos entregamos un 100% a Dios, porque es lo que tenemos que hacer. Miren, el Señor no claudicó, se entregó a la cruz del Calvario un 100%. 100%. ¿Y nosotros? 20, 30, 40, 50, 80, 90. ¿A cuál es nuestro nivel de entrega hacia nuestro Dios? Si nos ponemos a pensar, decimos, ando batallando. ¿Por qué estás batallando? ¿En qué batallas? ¿Cuál es tu punto de batalla? Si ustedes me preguntan y me dicen que si ustedes están batallando, yo no creo. Y si me preguntan que yo sí estoy batallando y me preguntan, yo sí te digo con qué estoy batallando. Pero yo no batallo con mi pereza, mi flojera, mi falta de entrega a Dios, ni con mi dinero, ni mi determinación. Esa no es mi batalla. Esa es parte ya de nuestra guerra continua con los aspectos pecaminosos de nuestra carne. Pero si me preguntan con qué está batallando, pues ¿con qué estás batallando? ¿Con qué estás batallando? ¿Estás entregado al Señor? ¿Estás repartiendo tratados? ¿Estás ayunando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás yendo a visitar a los huérfanos? ¿Estás yendo al hospital? ¿Estás una entrega completa al Señor? Y está batallando por hacer la obra de Dios. Está batallando. Pero si bien conchudo, sentado en su casa, en su recliner, viene cuando quiere, cuando no quiere, cuando se siente cansado, le llega la flojera, el pensamiento. Y eso no es batallar. Eso para mí no es batallar, eso es complacencia a su cochina carne. Le está haciendo caso a su carne, ¿verdad? Pero el que está sirviendo a Dios, ese sí está batallando porque quiere hacer la obra de Dios. Quiere santificarse, está batallando por santificarse a Dios. Pero batallándose por que anda caminando conforme a la carne, no le eche la culpa que anda batallando en Dios. O no diga que es por Dios. Porque yo no lo creo. No diga ando batallando porque, pues, ¿qué andas haciendo? Entonces lo que hace no identifica como que está batallando para hacer algo que honre y glorifique y agrade al Dios de la gloria. Más bien batalla porque voy o no voy, estoy o no estoy, le entro o no le entro. ¿Será bien o será mal? Yo pienso que sí, yo pienso que no. Y luego llega aquí y escucha la palabra de Dios y le pega en lo interior. En vez de que se enoje y reaccione positivamente, se enoja negativamente. Y luego dijo, como un simplón me dijo, yo voy ahí, a veces salgo peor. Le digo, sales peor, ¿sabes por qué? Porque te sacudo el mosquero que traes adentro. Cuando se te sacude toda la porquería que traes y empiezas a darte cuenta de todos tus cochineros, entonces te vas descubriendo lo que hay, lo que traes. No batallas, no sales peor porque la palabra de nuestro Dios no quiso sanarte. No quiso restaurarte. Pero hay gente que es así. ¿Verdad? Pero si caminamos entregados 100% a Dios, le aseguro que el mensaje de la palabra de nuestro Dios nos es deleitosa. Nos deleitamos, nos saboreamos en la palabra y la semana que viene aquí queremos estar. Cuando no está eso, cualquier otra cosa nos quita el deseo, el anhelo de estar. Entonces no está batallando, está caminando conforme a sus propios conceptos de la carne. Y nosotros no caminamos conforme a la carne. No debemos. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice que él entendió y quiere que nosotros entendamos esto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y muchos que están aprisionados en esas fortalezas de sus propios razonamientos, de sus propios pensamientos. Yo no creo que esté mal.
Si preguntamos entre todos, hacemos una encuesta, aquí porque ahorita les estoy pegando en la llaga, pero si no fuese así y les dijera, ¿quién de aquí está mal? ¿Quién de aquí está preso? ¿Quién de aquí se encuentra dentro de fortalezas espirituales? La mayoría nos creemos que no, que estamos bien, pero cuando entramos a la palabra y nos empezamos a descubrir por la palabra, nos empieza a examinar por dentro y nos vamos encontrando que estamos presos o encadenados, ciegos, desnudos o bien dormidos. Es lo que nos vamos encontrando, pero aquí nos dice que nosotros no tenemos pleito con carne y sangre. Por eso es, miren, cuando alguien se enoja con la mujer y no viene, y luego me dicen que porque se enojó la mujer no vino, me cae gordo. Todavía la mujer porque tiene un cierto nivel de sujeción a su esposo. Pero cuando el hombre se hace el enojado y no viene a buscar las cosas de Dios, me cae gordo. Está mal completamente, fuera de orden. ¿Por qué? Porque nada nos debe de hacer retraer que busquemos la presencia de Dios. Nada. ¿Ustedes no creen que yo soy Superman y mi mujer es la Mujer Maravilla? No, también es latosa, así como yo soy latoso. También nos echamos nuestros rounds. ¿Okay? Pero eso no quita de que yo me haga el enojado y, no, pues ahora a ver quién va. No, busco de Dios, necesito de Dios, anhelo de Dios, quiero estar en Dios. Y entonces tengo que vencer todos los obstáculos que estén en nuestra vida porque mi mente está enfocada en Dios, porque no caminamos conforme a la carne. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, si las armas de nuestra milicia no son carnales, quiere decir que lo que nosotros tenemos no es carnal. Entonces, si no es carnal, ¿son qué? Son espirituales, son poderosas en Dios. Pero si son poderosas en Dios para la destrucción, ¿cuáles son? Si no es carnal, es espiritual, ¿cómo las describimos? ¿Cómo estamos nosotros conscientes y seguros que nosotros habita poder de Dios? Herramientas de Dios, cualidades de Dios, para que nosotros podamos, lo que nos dice aquí, podamos destruir toda fortaleza. ¿Cómo los vamos a nosotros destruir si estamos claudicando en dos pensamientos? Si no está una entrega a 100% en Dios, no servimos para nada. Una realidad. Jugamos a la religión o caminamos bajo el concepto de que soy cristiano, pero no sacas ni un perro de la milpa, como decimos en el rancho. No sacas ni tu propia carne de la pereza, de la flojera, de los pensamientos erróneos o razonamientos que no tienen sentido. Menos vas a sacar un demonio de la vida de alguien más si no sacamos el propio nuestro. Entonces tenemos que estar, o le entramos o no le entramos. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.